Cordial saludo, queridos televidentes de Eclesia TV. De nuevo en los estudios de nuestro canal. Aquí acompañado por los controles, el amigo Claver, que siempre está atento para que estas grabaciones lleguen lo mejor posible hasta su hogar, hasta donde usted nos permite entrar. Gracias por su sintonía. Les compartía en el último de los programas que a partir de este íbamos a ir intercalando un programa en el cual vamos a ir leyendo alguna de las encíclicas y otro programa en el cual vamos a ir compartiendo algunas de las directrices, de las enseñanzas, de las aplicaciones que este mensaje social nos va dejando, como lo hemos venido haciendo hasta aquí. Pero indiscutible que lo más importante de este programa es el que podamos acercarnos directamente a la enseñanza magisterial, que podamos encontrarnos propiamente con la encíclica. Yo había pensado desde un primer momento en arrancar con la primera encíclica social, la Rerum Novarum. No lo hicimos por distintos motivos, porque era importante toda esta otra temática que hemos ido desarrollando, y fue providencial. Porque pues ya tenemos en nuestras manos, ya conocemos el primer documento, la primera encíclica que el Papa León le regala a la Iglesia en estos momentos. Y es de una gran actualidad, es de una gran vigencia. Entonces, en lugar de empezar por la primera, vamos a estar empezando por la última. Que de hecho vamos a ir encontrando el cómo hace alusión a muchas de las otras encíclicas, siguiendo la misma línea de todos los papas, que lo que hacen es hacer su aporte para consolidar un cuerpo doctrinal que se empezó a configurar allá en 1891. Yo quiero invitarlos para que como introducción a este programa presenciemos, veamos, sigamos el siguiente corto video. Son creo que 2-3 minutos, no recuerdo bien, pero es corto. Nos presenta una síntesis muy clarita, está muy bien estructuradito y nos ayuda desde ya a tener por lo menos una idea general de lo que luego vamos a ir profundizando, vamos a ir desarrollando, vamos a ir desglosando en los distintos programas que continúen y en los que leamos encíclicas. Así que bienvenidos al programa. Bienvenidos a la sintonía, se las agradecemos de todo corazón que nos permita nuevamente estar allí con ustedes y por favor disfrute de esta síntesis también lograda sobre la primera encíclica del Papa León. Luego comenzaremos su desarrollo. Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, una encíclica dedicada a ti. Dedicada a tu magnífica humanidad, esa humanidad creada por Dios. Una humanidad que debemos cuidar y custodiar. Una humanidad que en esta era de la inteligencia artificial, de estas transformaciones históricas, se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Una decisión que interpela nuestra conciencia. Una humanidad que elige Babel, decide eliminar sus propios límites y rechaza a Dios. Sacrifica a los débiles, aplana las diferencias, uniformiza y pretende crear un lenguaje único que reduce a las personas a meros datos. Nos deshumaniza. La humanidad que elige la ciudad santa reconoce que la inteligencia artificial necesita criterios claros que coloquen en el centro el bien de la persona humana, reconociendo sus límites, límites que la llevan a reconocer a Dios y al prójimo. El Papa León XIV nos invita a tener la valentía de ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo. Nos pide desenmascarar y desarmar la inteligencia artificial. Desenmascarar los nuevos monopolios que concentran este poder tecnológico en manos privadas, haciendo más difícil su orientación al bien común, y desarmarla. Sacarla de la lógica de la competencia,
hacerla discutible, convertirla en objeto de debate. Esto no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro. El diálogo, la diplomacia y el perdón son más eficaces para la construcción de cualquier otro avance tecnológico. Todos estamos llamados a custodiar la humanidad, eligiendo a diario la lógica de la paz por encima a la de la fuerza, actuando con verdad, sobriedad, proximidad y cuidado. Contemplamos el rostro de Jesús en una magnífica humanidad que ilumina también la era de la inteligencia artificial. Aunque las máquinas destaquen por su eficiencia, el centro de la historia sigue siendo un rostro humano que pide ser mirado. Cuidemos las relaciones, cuidémoslas con ternura, atención y bondad. Cuidemos de nuestras comunidades. Fomentemos las oportunidades de encuentro, de visitas a quienes están solos. Acerquémonos a los pobres. La cultura digital multiplica las conexiones, pero el corazón humano conserva una necesidad insustituible de cercanía real. Cuidemos nuestra magnífica humanidad. Bueno, obviamente, como ocurre con cualquier otra obra, con cualquier otro libro, pues por lo general hay un primer apartado que se llama la introducción. También las encíclicas, también los documentos eclesiales, los papas tienen en cuenta ese detalle. Hay una parte que se llama la introducción y luego se comienza a desarrollar la temática en distintos capítulos. Disculpen, por favor. Entonces vamos a comenzar a leer un poco la introducción de la primera encíclica del Papa León, encíclica de contenido social. Él la ha titulado Magnífica Humanidad o La Magnífica Humanidad. En latín, ya les decía ahora, Magnificas Humanitas. Dice el Papa en la introducción: la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Babel, creo que todos, escuchando esa palabra, sabemos a qué se refiere el Papa. Hace poco celebrábamos Pentecostés y Pentecostés por lo general en alguna de las Eucaristías nos ofrece esa lectura. Sabemos de lo que se trata. Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo. Hacer madurar la historia como un lugar donde se protege la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Pero en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro. Nosotros los cristianos alzamos los ojos hacia Dios, que se hizo carne, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Esta es una cita que el Papa toma del Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 22. En Jesucristo, esta magnífica humanidad encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vida para crecer hacia el bien.
Nuevamente me disculpan, por favor. Este primer párrafo de la introducción definitivamente ya nos abre un panorama de reflexión inimaginable. Con este primer párrafo ya uno comienza a proyectar que nos vamos a encontrar con un documento de una gran riqueza. Ojalá todos nos propusiéramos meditarlo, leerlo. Durante mucho tiempo las encíclicas eran enviadas casi que exclusivamente a los obispos, después a los sacerdotes, y últimamente los papas han enviado las encíclicas a la humanidad, a los hombres y mujeres de buena voluntad, porque es que vamos a ver cómo son enseñanzas que nos sirven a todos, seamos o no seamos católicos. Compromiso con la humanidad es de todos, el construir la historia es de todos. Llámese católico, llámese evangélico, llámese mormón, llámese no sé qué. Todos estamos llamados a construir el pedazo de historia que nos tocó. Cimentados en Cristo, la piedra viva, experimentamos la acción poderosa y misteriosa del Espíritu Santo. Y creemos que todo esfuerzo humano auténtico por cooperar con Él en pro del bien será bendecido por el Padre Celestial, en quien ponemos nuestra esperanza. Por este motivo podemos contribuir con determinación a todas aquellas iniciativas que construyen un mundo más justo, y podemos invitar a otros a colaborar con nosotros en la promoción del desarrollo integral de cada ser humano. Mire que aquí está lo que acababa yo de explicar. El Papa lo deja muy claro. Lo entendemos con sencillez. Deseamos entrar en diálogo con todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Lo sigue reafirmando el Papa. No dice con un sector de los hombres o de las mujeres, con todos. Es más, vamos a ver más adelantito cuando comience a hablar de la inteligencia artificial, cómo reconoce que esto está siendo manejado por organismos que a lo mejor ni el tema religioso les preocupa o les interesa, pero por eso la Iglesia tiene que tomar parte, para tratar de ayudar y evitar a todo lo que pueda traer de negativo algo tan positivo, porque nadie lo va a negar, pero hay que estar atentos a ello. Con quienes participamos juntos en los acontecimientos. Vamos a tomarlo nuevamente desde el punto. Deseamos entrar en diálogo con todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con quienes participamos juntos en los acontecimientos, las preguntas y las aspiraciones de la humanidad. Queremos identificar junto con ellos nuevos caminos para el bien común y la promoción de una vida digna para todos. También aquí el Papa está citando el número 58 de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Esa actitud de diálogo es parte integrante de la vocación de la Iglesia, ya que ella, constituida en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, reconoce en cada historia el lugar donde el Evangelio interpela y acompaña la experiencia humana. La Iglesia que entra en diálogo, esa es su vocación, con todos los saberes, con todas las personas, para tratar de descubrir qué hay en cada uno y que aporte al bien de la humanidad. Con este espíritu, en 1891 el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, cuyo 135º aniversario celebramos este año con profunda gratitud. Siguen los papas recurriendo a la primera encíclica, al punto de arranque, al comienzo,
Lo hizo Pío XI, lo hizo Pío XII, lo hizo Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo y ahora León en la misma línea. Con ese documento, mi querido predecesor impulsó aquella reflexión sobre la sociedad, la economía y la política, que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Y cuando algunos objetaban que la Iglesia no debía desperdiciar energías en cuestiones mundanas, sino preocuparse por comunicar un mensaje de vida eterna, él respondía con realismo y sabiduría que el anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos. O sea, aquí está quedando clarísimo que el Papa León XIII en aquel entonces también enfrentó la oposición, las contradicciones, al mismo interior de la Iglesia. Hubo gente que le cuestionó el que dedicara energías, el que dedicara tiempo de su misión como máximo pontífice de la Iglesia a estas tareas. Y él respondió con esa claridad. Ahí está el Papa citando precisamente la Rerum Novarum en el número 22. Han pasado muchas décadas desde entonces y el magisterio, los pastores, los teólogos y los fieles han seguido reflexionando sobre las cuestiones sociales a la luz del Evangelio. Hoy la doctrina social de la Iglesia es un patrimonio de sabiduría en el que encontramos principios para pensar, criterios para discernir y juzgar y orientaciones concretas para actuar. Ya habíamos hablado un poquito de los principios, de los criterios, de las orientaciones. Se fundamenta, lo acabamos de mirar en los últimos 3 programas, vea qué maravilla encontrarme yo con esto aquí en la introducción de la encíclica, porque no estamos muy desorientados en la manera como hemos ido llevando estas pequeñas o sencillas reflexiones. Oiga lo que nos va a decir aquí el Papa. Se fundamenta en la Sagrada Escritura y en la tradición. ¿Recuerdan los 2 últimos programas, los 3? Hablamos de toda la fundamentación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y luego de lo que aportó la patrología, los padres de la Iglesia. Y en diálogo con las ciencias. Nos ayuda a leer con lucidez los desafíos del presente, identificando caminos adecuados para vivir un testimonio cristiano limpio, con alegría y al servicio del mundo. Oiga, esta expresión también he insistido muchas veces. Yo creo que me hago hasta cansón a lo mejor con la palabra cuando digo que esto no es un cuerpo estático, sino que va evolucionando, que va adaptándose, que va leyendo las nuevas circunstancias. Oiga lo que dice aquí el Papa. No es un conjunto estático de conceptos, sino un corpus, un cuerpo vivo de verdades, que custodia e interpreta la vocación de la humanidad a una vida plena y justa. A esta tradición viva deseo, por tanto, sumar mi voz, invocando la asistencia del Espíritu de sabiduría que habita en el mundo desde su creación. ¡Qué sencillez la de León! Simplemente se siente alguien que viene a hacer su pequeño aporte a ese cuerpo doctrinal y lo hace bajo la luz y la guía del Divino Espíritu. Apenas hemos leído los 3 primeros números, 1, 2 y 3 de la introducción. Y esta introducción de la encíclica va hasta el número, ya les voy a decir, hasta el número 16. Vamos a pasar al número 4. Res nove, las res nove de nuestro tiempo. O sea, las cosas nuevas de nuestro tiempo. Rerum Novarum, 1891, de las cosas nuevas de aquel entonces. Hasta hoy han pasado 135 años. 13 décadas y media. O sea, ha corrido mucha agua bajo el puente, decimos los colombianos. Han pasado tantas cosas
Pero al elaborar su encíclica, el Papa va a tener en cuenta lo que pasaba allá y a irlo interpretando a la luz de lo que pasa hoy. Pero mire cómo inicia: las cosas nuevas de nuestro tiempo. Si en su momento León XIII hablaba de nuevos asuntos, rerum novarum, hoy no podemos limitarnos simplemente a repetir sus valiosas enseñanzas, sino que debemos pedirle a Dios la sabiduría para interpretar las grandes tendencias de nuestro tiempo, en particular los avances de la técnica. En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente cuán rápida y profundamente la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica están transformando nuestro mundo. Digitalización, inteligencia artificial, robótica. 3 elementos que mueven hoy el mundo y que no sabemos hasta dónde van a llegar. Son relativamente nuevos en el escenario. No sé cuánto hace que apareció el primer celular. Por ahí comenzó este tema de las comunicaciones a extenderse y a tomar fuerza. Y desde ahí todo este avance que pareciera ser que no tiene límite, que no tiene punto de llegada, que cada día abre nuevos horizontes, que cada día nos sorprende. Mi padre, de feliz memoria, Dios lo tenga en el cielo, murió va a ser 4 años. Nos decía que algún familiar de él, mucho más antiguo todavía, mucho más mayor, sin mucho conocimiento, decía que iba a llegar un momento, eso hace más de 80 años que lo decía, que iba a llegar un momento en que usted podía hablar desde su casa y que lo iban a ver en el Japón o en cualquier lugar del mundo, y que la gente se le reía. La gente le decía: oigan a este pobre bobo, disculpen la expresión, es muy vulgar, pero que así le decían. Y hoy no estamos en ese momento. Hoy usted no habla con su hijo, con su hija, con su papá, con su hermano que está en Nueva York, que está en Tokio, que está en París, que está en Medellín, o hasta aquí. Yo hago aquí una videollamada y hablo con quien está en la parroquia. ¿De dónde le vendría esa luz a ese anciano, a ese hombre de campo, humilde, sencillo, hace 80 años, para anticiparse a algo que se volvió real? Para muchos era causa de risa. Hoy en día no tenemos sino que decir: ¿y hasta dónde iremos a llegar? Continúa el Papa: la técnica no debe considerarse en sí misma como una fuerza antagónica respecto a la persona. Por el contrario, está arraigada en nuestra historia desde el principio, en cuanto es un hecho profundamente humano, vinculado a la autonomía y libertad del hombre. Aquí el Papa está citando una encíclica, Caritas et Veritate, del Papa Benedicto XVI. Mire cómo el Papa va citando a León, a Benedicto, el concilio. Muy interesante. A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico ha contribuido a una mejora significativa de las condiciones de vida de la humanidad. Al mismo tiempo, cada etapa de progreso también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orienta hacia el bien. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una situación nueva, en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Las nuevas tecnologías abren un horizonte que se extiende en direcciones que, aunque intuibles, aún no podemos prever por completo. Lo que decíamos ahora. No sabemos cuál va a ser el límite, hasta dónde va a llegar. Esto parece que no tuviera barreras.
Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común. Está el Papa reconociendo pues que este avance tecnológico hoy ha llegado a niveles inimaginables, que este avance tecnológico hoy tiene la posibilidad de ser manejado por muchas más personas y que no sabemos cuál va a ser el límite y cuál va a ser el impacto que pueda generar. Reconoce también el Papa todo lo positivo que tiene el avance tecnológico, pero aclarando que también viene con su ambigüedad, porque como tantas cosas pueden ser utilizadas para el bien, otras pueden ser utilizadas para el mal, u otras veces las mismas cosas. Se me ocurre aquí poner como ejemplo algo tan básico, tan elemental: un dron. ¿Cuánto hace que existen los drones? Tampoco son muy antiguos. Eso es relativamente nuevo. Un aparato súper importante, súper útil para ciertas tareas, para ciertos trabajos. Hoy quienes trabajan en la fotografía, en las ediciones de textos, quienes quieren hacer estudios topográficos, se valen de esta herramienta para hacer vuelos cortos, lo que se llaman aviones no piloteados. Eso es un dron, un avión pequeño, en miniatura, que no tiene piloto, o que sí lo tiene, pero a través de un control, simplemente que no va entre el mismo aparato, porque algún piloto tiene que tener, alguien lo maneja desde tierra. Cuánto bien que hacen los drones para detectar muchas situaciones. Pues ya estamos viendo para lo que lo está utilizando también la delincuencia. Ya estamos viendo para lo que lo está utilizando también los grupos armados. Y lo mismo va pasando con todo, ¿no? Los instrumentos, el avance tecnológico, el avance científico, con todas las cosas buenas que tiene. Pero en manos de quien no tiene valores o principios, o defiende otros ideales, no dejan de ser un riesgo. Ahora nos corresponde, número 5 de la introducción de la encíclica. Ahora nos corresponde asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. Es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico, lo que acabamos de mencionar. Pero la cuestión no se limita a la regulación. Como advertía el Papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo: ¿quién detiene hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta? No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. En el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado, y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Está hablando el Papa y está citando a Francisco en Laudato Si, número 104. Y con preocupación lo que ellos dicen. En algún momento todos estos avances tenían cierta regulación. Eran propiedad de los estados y los estados pueden regular, pueden emitir normas, pueden emitir leyes. Esto hoy se ha ido saliendo del control de los estados. Lo tienen sectores privados, lo tienen sectores muy adinerados
Lo tienen muchas veces grupos transnacionales, o sea, se juntan capitales de una potencia como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como Japón, como Corea, si quieren, y todos piensan en algo y entonces allí cómo poner un control, cómo regular, cómo preguntar por cuestiones éticas. Nada simple. Es un gran desafío al que nos enfrentamos. Vamos a leer el número 6 para ir ya redondeando este tema y seguiremos en algún programa más adelante con esta encíclica que, como les dije, vamos a ir leyendo despacio. Por esta razón es preciso iniciar un discernimiento compartido, capaz de profundizar en las raíces espirituales y culturales de las transformaciones que se están produciendo. Si nos limitamos a las circunstancias contingentes, corremos el riesgo de dejar que la sucesión de emergencias decida por nosotros la dirección del camino. Estamos viviendo una rápida fase de transición, un cambio de época, en el que mientras algunos se disputan el futuro de las nuevas tecnologías y otros se dedican a reflexionar sobre ellas, la mayoría de las personas permanece a la espera, observa desde lejos y simplemente aguarda a que todo salga bien. Precisamente por eso se impone en nuestra conciencia preguntas decisivas que ya no pueden eludirse. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? Preguntas que quedan allí dando vueltas. Como les dije, encíclica maravillosa, profunda, actual. Hemos empezado con la introducción, hemos leído pues una pequeña ambientación y luego en la forma como el Papa comienza a plantearse interrogantes sobre las novedades de hoy, lo nuevo de nuestro tiempo. Y leímos ese primer apartado hasta el número 6. En un siguiente programa vamos a poder leer 2 imágenes bíblicas en las cuales se basa el Papa para toda su fundamentación doctrinal de esta encíclica. Para llevar un poquito de secuencia en la programación, en el próximo programa voy a continuar con esta introducción y ya luego al siguiente volveremos con algunas de las otras enseñanzas, de las generalidades que venía compartiendo. Trataré de ir haciendo 2 programas seguidos de la encíclica para que por lo menos leamos algunos números y nos quede algún temita para meditar. Y luego de 2 programas sobre la encíclica, compartiendo la encíclica, vamos intercalando estos temas también de interés nuestro, local, o en la medida en que de pronto la encíclica lo vaya mencionando, también puedo preparar un tema con otros documentos para el siguiente programa. Lo que nos interesa es que podamos ir meditando y reflexionando y que ojalá el programa nos agrade, nos alegre, nos deje enseñanzas. Les dije ya al comienzo, algún breve comentario me han hecho por ahí en la calle sobre algunos de los temas que hemos tratado, que más o menos han llegado, más o menos los han entendido. Vuelvo y les ratifico que estamos abiertos a través de el teléfono del canal o a través de los controles aquí Claver y quienes le ayudan en algún momento, alguna inquietud que ustedes quieran hacernos saber, si algún tema quedó medio oscuro, medio sin entender, nos lo pueden hacer saber también, no nos enoja en ningún momento, estamos para eso. Si es que alguna cosa no pudimos explicar como se debía, pues la investigaremos y la trataremos de explicar mejor. Lo que queremos es ayudarnos a crecer en formación cristiana. Esto es formación cristiana, esto es formación espiritual, esto nos tiene que servir para la evangelización. Esto está dentro de la línea evangelizadora de la Iglesia. Si no fuera así, los papas no escribirían sobre este tema. Si no fuera así, los papas no hablarían tanto de estas enseñanzas. Si no fuera así, un papa como León, con su juventud, acabando de empezar,
no hubiera dedicado su primera encíclica precisamente a dejarnos estas enseñanzas. Qué lindo poderlo hacer y qué lindo que Dios nos dé la oportunidad de compartirlas con ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Ojalá que el pequeño video del comienzo y luego el ir entrando en la introducción nos vaya comenzando a familiarizar con la enseñanza de León XIV. Muchas gracias, buenas tardes, siempre encomendándolos al cuidado y las bendiciones de Jesús